Buenos días a todas y todos. Les habla Nancy Bello, yo soy médica, psiquiatra, psicoanalista y hoy estaremos conversando sobre un tema importantísimo en este diplomado de género, interseccionalidad y derechos humanos que se está impartiendo desde la eh, Universidad Politécnica Clivel Ramírez. Bueno, conjuntamente con la Alianza Salud para Todos. Eh, Fíjense, por acá voy a compartir la presentación. Fíjense, es muy importante este tema de hoy porque vamos a poder mirar en conjunto el papel, el rol tan importante que tiene el sistema de salud, especialmente las enfermeras, los enfermeros, en la deconstrucción de la violencia estructural. Y cuando hablamos de violencia estructural, la llamamos así a la violencia dirigida hacia las mujeres, que además es un tipo de violencia basada en género, porque es la violencia primigenia. Como dice Rita Segato, es la violencia donde se fundan todos los otros tipos de violencia patriarcal. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla para mirar el contenido de este módulo nuevo. Fíjense, lo primero que vamos a conversar son sobre los datos claves. ¿Por qué hablamos de esta violencia primigenia y cuáles son las consecuencias que esto ha tenido en la vida y en la salud de las mujeres? Bien, la violencia ejercida contra las mujeres es un tipo de violencia basada en género que constituye un importantísimo problema de salud pública, justicia social, vulneración de los derechos humanos y comprende cualquier tipo de acto de violencia contra las mujeres que le pueda provocar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en la vida pública, o sea, este daño se pudo haber cometido en la vida pública como en la vida privada, que es lo más frecuente. Como saben, las niñas, las adolescentes y mujeres víctimas de violencia basada en género tienen más necesidades de salud, tanto físicas como psicológicas, por lo que frecuentan más los servicios de salud, especialmente los servicios de atención primaria, la consulta de ginecobstetricia, salud mental y emergencias, como vamos a ver. Bien, los servicios de atención primaria entonces son los lugares óptimos, digamos, donde los profesionales de salud, si están debidamente preparados, juegan un papel crucial en la identificación de los casos de violencia basada en género. Muchas veces el primer y único lugar donde acuden las mujeres, es el único lugar donde pueden ir sin pedir permiso, ¿no? Y ahí el personal puede identificar tanto los signos de alarma, como ya vamos a ver, en niñas, adolescentes y mujeres. Bien. Bueno, como sabemos, en el caso venezolano, el sistema de salud tiene una doble función, la atención y la enseñanza, por un lado, ¿verdad? Y esta doble función de atención y enseñanza realmente ayuda a que se pueda identificar estos temas de violencia basada en género, de violencia hacia las mujeres, y además porque hay un gran número pues, de enfermeras y enfermeros y están en todas partes. O sea, esta combinación de ubicuidad y número hace que este sea el personal idóneo para la atención, la detención, la detección, la atención y el seguimiento de estos casos. Bien, bueno, como ustedes saben, ya lo dije, una violación de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, se origina en la desigualdad de género y en el tema del ejercicio de poder. Como saben, vivimos en un mundo patriarcal, es un problema de salud pública grave, que además es un obstáculo para la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. Una de cada 3 mujeres, estamos hablando del 35%, sufre o ha sufrido violencia de tipo sexual por parte de su pareja o de alguna persona cercana. Y esto no incluye los datos de acoso sexual, ¿no? Las adolescentes, las mujeres jóvenes, las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas, es decir, también las mujeres trans, las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir las diferentes formas de violencia que existen. A nivel mundial, el 38 al 50% de los femicidios son cometidos por las parejas de las mujeres. O sea, como se dan cuenta, entonces el hogar deja de ser el lugar más seguro, ¿no? En los casos de crisis como la guerra o como en este caso Venezuela, la emergencia humanitaria, puede exacerbar la violencia existente, la ya preexistente y puede
conducir a otras nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como ha venido pasando con el tema de la violencia digital, el aumento de la violencia sexual y el aumento de los femicidios en estos últimos 2 años de pandemia, y bueno, que se ha unido con el tema, la crisis económica venezolana. Otros condicionantes son los bajos niveles de educación, el maltrato infantil, la exposición a la violencia en la familia, el uso de alcohol, las actitudes, cuando se ha venido de una familia que acepta la actitud, naturaliza la violencia, la desigualdad de género, aumenta el riesgo de cometer violencia de pareja por parte de los hombres, ¿no? Otro de los condicionantes es el bajo nivel educacional, la exposición, como dije antes, de la violencia en la infancia, las desigualdades y la discriminación en las relaciones de pareja, la actitud y normas que acepta la desigualdad y naturaliza la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto aumenta el riesgo, todo este conjunto de cosas que sucede, que pasan en las instancias de socialización, aumenta el riesgo de vivir violencia de pareja por parte de las niñas, adolescentes y mujeres. Otro dato importante es que la violencia no es inocua. Siempre tiene un efecto negativo, siempre, en la salud física, mental, sexual de las niñas, adolescentes y mujeres. Aumenta, por ejemplo, el riesgo de HIV, aumenta el riesgo de embarazo temprano y adolescente. Por supuesto, todo esto tiene costos sociales, económicos para las familias, para la propia mujer, obviamente, para las comunidades y la sociedad. En las situaciones de conflicto, como dije antes, en estos casos de desplazamiento, y lo vemos en la frontera venezolana, puede agravar la violencia existente, ¿no? Todo tipo de violencia en la frontera se empeora, se potencia mucho más. Bueno, entre el 55 y el 95%, no escuchen este dato, de las mujeres que sobreviven a la violencia no lo cuentan nunca, ni solicitan ningún tipo de ayuda al respecto. Van al servicio, pero van por 1000 otras razones, pero no lo cuentan. ¿Ok? Por eso es tan importante la capacidad de pesquisa que desarrolle el personal en el sistema de salud. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir. Y para la prevención de este flagelo se necesita mitigar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. El sistema de salud preparado es un factor de protección. El personal de salud preparado es un factor de protección. Bueno, ya existen, pues ya eso está estudiado, datos que demuestran que las intervenciones que promueven la sensibilización e emancipación de la mujer, la prestación de servicios con orientación psicológica, las visitas domiciliarias, o sea, el trabajo a nivel de comunidad, podría favorecer la prevención o la reducción de la violencia de pareja, de todos tipos de violencia, pero particularmente la violencia de pareja contra la mujer. Bien, entonces, ¿cuál es el papel? Bueno, el papel del personal de salud, especialmente el de enfermería, es un papel no solamente muy importante, sino que y no es continuo, es uno en la línea continua, pero sí está como en todas las fases que se necesita para atender los casos de violencia basada en género. Son los primeros que detectan oportunamente. También atienden, también acompañan, pueden realizar intervenciones, pueden realizar acciones de prevención. Todo este conjunto de actividades son funciones y responsabilidades del personal de salud. Entonces, fíjense, ¿por qué la detección temprana? Porque en un cribaje, en los países donde tienen políticas de cribaje en diferentes consultas, el enfermero y la enfermera que está preparada para este cribaje, para hacer esta pesquisa, puede ver, leer la violencia antes de que se la diga. Y aunque la mujer no lo diga o la niña no lo diga, ¿verdad? Ya sea porque presenta lesiones directas que son características o porque tiene síntomas asociados de la violencia. La mujer nunca directamente va y dice, no es lo frecuente, soy víctima de violencia, tal lesión la tengo. No, casi siempre no realiza, ni como dijimos antes, en el 95% de los casos no dice directamente que es víctima de violencia. Bueno, hay muchos indicadores que precisamente con la preparación adecuada, el personal de enfermería aprende rápidamente y con la capacitación adecuada a detectar. Por ejemplo, esta discordancia entre el incidente y lo que explica la víctima, ¿no? O sea, me caí, me di con la escalera,
o sea, tiene el ojo morado. Retraso entre la lesión y la petición de atención médica, o sea, te caíste hoy y fuiste 5 días después. Hematomas en distintos grados de evolución y señales de lesiones antiguas, o sea, cicatrices, fracturas maltratadas, lo vemos con mucha frecuencia, las fracturas del hueso de la nariz, incluso fracturas que nunca recibieron atención, ¿no? Lesiones bilaterales especialmente en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Lesiones que indican postura defensiva, o sea, lesiones en los brazos, donde las mujeres meten los brazos, meten partes del cuerpo para defenderse, ¿no? Ya lo dije, fracturas de huesos nasales, dientes, mandíbula, desgarro del lóbulo de la oreja, arrancamiento de los pendientes, rotura timpánica por golpes directos. Presencia también de síntomas inespecíficos como son cefaleas, lumbalgias, contracturas musculares, dolor abdominal, tensión muscular, cansancio excesivo, etc. Bien, también son frecuentes las afecciones geniturinarias, dispareunia, vaginismo, anorgasmia, etc. Interrupción voluntaria del embarazo, uso frecuente de las píldoras postcoital, porque como saben, muchas de las víctimas son forzadas a tener relaciones sexuales con sus propias parejas. Lesiones durante la gestación, abortos espontáneos, caídas accidentales, qué sé yo. Actividad temerosa de la víctima, o sea, le cuesta responder durante la anamnesis, le cuesta está como con mucha aprensión, con muchísimo miedo, ¿no? También el uso prolongado de psicofármacos, de ansiolíticos, o incluso el consumo de sustancias, responde a situaciones crónicas de violencia que está viviendo las mujeres o las adolescentes, y las niñas también. Bueno, esta función de detección y notificación de casos de violencia, de acompañamiento y asesoría de las mujeres es muy importante. Para ejercer idóneamente estas funciones hay que mantener una actitud no enjuiciadora, ser empático, empática, sensible, actuar en base a la escucha activa, no emitir ningún tipo de juicio de valor y mostrar interés en los asuntos que le preocupen a la mujer y respetar sus tiempos. Esto es muy importante. Con respecto a la prevención, bueno, el nivel de prevención es indispensable, ¿no? De todas estas campañas educativas, tanto en la institución como fuera de la institución, en las comunidades. El personal de enfermería sabemos que tiene un gran trabajo a nivel de atención primaria, que no solamente se ejecuta intramuralmente, o sea, dentro de las instituciones, sino que sale a las comunidades, a las escuelas, a las charlas, etcétera, a dar charlas con diferentes estrategias. Entonces, es recomendable la pesquisa rutinaria, o sea, que el personal de salud tenga puestos los lentes, pues, de cuando hay una potencial agresión, cuando una mujer, una niña, un adolescente está viviendo agresión por parte casi siempre de uno de sus familiares. Bien, el acompañamiento, bueno, ya sea que sea dentro de la institución o fuera de la misma, el personal de enfermería bien entrenado, capacitado, puede dar acompañamiento a las niñas, adolescentes y mujeres para el camino que se recoge en la ruta de la justicia, ¿no? Puede proporcionar información importante sobre los distintos recursos disponibles en la comunidad para dar respuesta a la problemática. También puede indagar si la mujer puede realizar por sí sola un afrontamiento eficaz de la situación o precisa más ayuda. Como saben, uno de los efectos terribles que tiene la violencia directa sobre las mujeres es la desesperanza, es la disminución de la autoestima, es que las mujeres están a veces en un proceso que no pueden salir de la situación de violencia porque no pueden accionar ningún mecanismo para salir de esa situación. Y por eso es tan importante el acompañamiento del sistema de salud. Bien. También el personal de enfermería puede hacer intervenciones educativas en las escuelas, en el ámbito de la comunidad, ¿no? De cineforo, trabajo de talleres con grupos de pares, conversatorios, en fin, cualquiera de estas estrategias donde se devele el tema, donde se hable del tema y permita, primero, a la comunidad estar informada, segundo, poder mirar, detectar cuáles son los signos de alarma. Y tercero, permitirles a espacios a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes para hablar de estos temas, ¿no? Pero para esto el personal de salud tiene que estar bien entrenado.
¿Cuáles son las oportunidades de los servicios de salud para el manejo eficaz de los casos de violencia basada en género? Bueno, primero las facilidades de acceso al servicio. O sea, en un sistema de salud fortalecido, la atención primaria es, digamos, el grueso de la atención y las mujeres van a llevar ya sea el control de niños sanos, ya sea por su propio control de citología o menopausia o climaterio, o porque van a la consulta por muchísimas razones para ir a la consulta, ¿no? Otro de los puntos que es una oportunidad para trabajar este tema en salud es la concienciación social que se ha producido en los últimos años sobre que esto es un problema de salud pública y además el efecto que esto tiene sobre la vida de las mujeres, sobre la sociedad. Sobre todo, la inclusión de la formación de prevención, de atención de violencia basada en género en las asignaturas de pregrado y posgrado de enfermería, como este diplomado que estamos haciendo en este momento. Bueno, ¿qué se necesita? Bueno, lo he repetido varias veces, la formación continua en los centros de salud. Eh, todas las partes, o sea, es decir, si todo el personal tiene diferentes niveles de preparación, pero especialmente el personal de enfermería, que es donde descansa todo el sistema de salud, es el que sostiene todo el sistema de salud, se puede hacer mucho más fácil la labor de atención, prevención de la violencia basada en género. Otra de las cosas que se necesita es, bueno, la coordinación entre la atención primaria y los servicios de atención especializada. ¿Por qué? Porque llega una mujer, los primeros y las primeras que van a ver la situación de violencia son los que están en la atención primaria y luego de ahí derivarán a los otros servicios que haga falta. ¿Sí? También la coordinación, es necesaria la coordinación entre los diferentes organismos implicados en la atención de las víctimas de violencia de género. O sea, esta coordinación desde la institucionalidad a los órganos de recepción de denuncia tiene que existir, para que es una necesidad, pues, para poder resolver adecuadamente los problemas, ¿no? Darle el camino, la ruta de atención a este tema de los casos de violencia. También destinar más recursos económicos y humanos para garantizar la seguridad de las mujeres en situación de violencia. Esto es muy importante. Las barreras, ¿cuáles son las barreras? Bueno, a ver, pese a que el sistema de salud y el personal del sistema de salud están en una posición clave para atender, ayudar a identificar los casos y ayudar en la solución de los problemas, en muchas ocasiones las enfermeras, los enfermeros no están preparados porque ya sea que la currícula no contiene esta preparación o en muchos de los casos por miedo personal, o sea, por no saber qué hacer, cómo preguntar, no saber cómo actuar, incluso los prejuicios de que esto de que entre marido y mujer nadie se debe meter, un montón de cosas que no ayudan, que hacen barreras para que el sistema de salud no sea fundamentalmente el principal lugar de atención, detección de la violencia basada en género. Otra de las cosas es que muchos deciden, porque forman parte del mundo patriarcal, no implicarse en ninguno de estos tipos de violencia, ¿no? Entonces, todo esto arma barreras importantes para la detención, atención de los diferentes casos que se presenten en el sistema. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, primero hay que incorporar la perspectiva de género en todas las materias que tengan que ver con la formación de enfermería, por un lado. Por otro lado, o sea, tiene que ser un eje transversal, ¿sí? Por otro lado, en todos los niveles, tanto en el pre como en el post. En los estudios de posgrado de enfermería. También debe haber toda una grilla, un buen entramado de intervenciones donde que se puedan hacer intra y extramuralmente, ¿no? Como dije antes, que el profesional de salud, independientemente de cuál sea su área de especialización, pueda decir, mira, yo puedo, como entiendo, comprendo lo que es la violencia basada en género y lo que significa la violencia hacia las mujeres, puedo prevenir en cualquier espacio donde esté, desde el quirófano hasta la comunidad, ¿sí? Y poder ayudar especialmente todo este personal que está en funciones administrativas, los distintos recursos, ¿sí? Tener la grilla de los recursos que existen para poder articular con la comunidad y poder prestar una atención idónea.
Los desafíos, bueno, son muchísimos, pero fundamentalmente yo creo que este es el desafío principal, que es formar y disponer de profesionales de salud con las competencias que hagan falta para la atención de violencia basada en género. Otro de los desafíos que hace falta es, o sea, que hace falta crear el protocolo común de atención contra la violencia de género en los sistemas de salud. Esto es una deuda que tiene el Estado venezolano con las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género en el país. Entonces es necesario hacer este protocolo para la atención. Así como existe el protocolo quirúrgico para tal cosa, también debe haber un protocolo único nacional en el sistema para la atención de los casos de violencia basada en género. Otro de los desafíos es la coordinación que siempre hay entre los diferentes partes de la ruta de la justicia, o sea, que coordine lo que pasa a nivel de atención primaria, lo que pasa a nivel de hospitales, lo que pasa con los órganos receptores de denuncia, dónde ir, a quién identificar, cuál es la figura que tiene que tener la percepción de la recepción en el caso de víctimas que necesitan ser protegidas, en fin, los niños, las niñas, todo este tipo de cosas, ¿no? Que deben estar perfectamente articuladas de manera tal que cuando llegue un caso esté clarísima cuál es la ruta. B, crear e incorporar la figura de consultoras de prevención de violencia de género. Esto ya lo contempla la ley orgánica por el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, sabemos que ha costado mucho formar personas promotoras, defensoras de los derechos de las mujeres y que ayuden en la prevención. Otra de las cosas que es importante y que ha sido un desafío es promover la cultura de instituciones libres de violencia. Porque la mujer víctima de violencia no es solo la que llega, también pasa la violencia, sucede la violencia, respira la violencia el personal de salud. Es decir, las enfermeras, los enfermeros, también por su condición de estar en una profesión feminizada, son un grupo muy importante que vive violencia en sus propios cuerpos. Por lo tanto, todas estas acciones para prevenir, atender, resolver el tema de la violencia también incide sobre la propia profesión. Bien, aquí les dejo la bibliografía. Fue un gusto hacer este video para ustedes. Lo van a tener disponible para la clase que se va a estar impartiendo en la semana, las diferentes actividades que vamos a tener de la semana desde el 23 al 30 de mayo. Saludos a todos.